¿Cómo están? Qué gusto saludarlos otra vez, saludarlas. Soy Claudia Villegas y les tenemos una sorpresa en Revista Fortuna. Vamos a tener un nuevo programa de la mano del experto en comunicación política, en marketing, en manejo de crisis, Héctor Llerena. ¿Cómo estás? Bienvenido a Manejo de Crisis, Héctor. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos, todas? Un gusto. Un gusto, Muy querido bien. Héctor. Déjame presentarte como se debe, Héctor. Héctor es académico, catedrático, ha sido uno de los ponentes durante muchos años de los mejores diplomados de manejo de crisis política, de manejo de crisis empresarial, ha sido consultor en manejo de crisis de empresas desde las que lanzan satélites hasta empresas de bienes y servicios de bienes de consumo y se nos ocurrió hacer este programa Manejo de Crisis porque cada semana, cada 15 días, Héctor y yo nos reunimos a platicar y pues a desenmarañar en qué se equivocan las empresas o en qué aciertan, Héctor. Y este programa, cuéntanos, ¿qué busca, Héctor? Pues mira, platicar estos temas de las crisis que me parecen muy interesantes y que viéndolas desde este lado, sí, cada vez estoy más convencido de que hay mucha gente que está involucrada en manejos de gobiernos, de empresas, de instituciones que no lo ven igual, ¿no? Y hasta que se dan contra la pared es cuando dicen, híjole, es que hubiéramos hecho tal tema, hubiéramos hecho tal cosa. Y bueno, pues la verdad es que hay manera de preverlo, ¿no? Y cuando estás tú detrás, ¿no? Y cuando nosotros que estamos en estos temas, pues es muy divertido también, de alguna manera, ¿no? Estar viendo como el monitor y decir, mira, se va a estrellar, se va a estrellar, ¿no? Ya hay mil casos. Y en esta ocasión es que la semana estuvo llena de crisis y de malos manejos desde mi perspectiva. Y yo quiero proponerte tres temas. Primero, Aeromar, que es la segunda aerolínea que cae, es el segundo caído en la industria de la aviación durante el gobierno. Y después el asunto de pues, el juicio y la deliberación del jurado que determina que Genaro García Luna es culpable de varios delitos y que eso qué representa, qué crisis representa para el Partido Acción Nacional, que es, bueno, pues el más representativo de la oposición política en nuestro país. ¿Qué tendrían que hacer? Y el tercero, Héctor, que es la verdad mi favorito, la alcaldesa Sandra Cuevas, de la alcaldía Cuauhtémoc, que va de crisis en crisis, en crisis, en crisis. Héctor, parece que no tiene un buen asesor de comunicación. Entonces, ¿qué te parecen los tres temas, Héctor? Y si quieres agregar alguno, pues por ahí también hay. Vámonos, ¿no? Bueno, o sea, cada semana tendríamos N, ¿no? Estos están muy buenos, yo creo que son muy interesantes, muy polémicos. Muy polémicos porque Aeromar, que no es cualquier empresa, no es una empresa que vende, pues no sé, chamarras es una empresa de servicio público, Héctor. No Y que podían debería ser haber fallado tanto. de interés primordial, ¿no? Ujú. Y se Y ahorita vamos a equivocaron. platicar de Aeromar, ¿no? Te hago un poquito la línea de tiempo. Ellos el 15 de febrero dicen, pues ya agobiados, sacan un comunicado, agobiados por las deudas, le informamos a nuestro público, a nuestros clientes que no volamos más. ¿Y Sí, qué pasó punto. entonces? Sí, punto. O sea, de repente un día nos avisan que ya no van a volar, incluso con gente en el aeropuerto, ¿sí? Incluso con los trabajadores ahí, listos. De repente, como que se esperaron hasta el final, ¿no? Los directivos de Aeromar se esperaron hasta el final, hasta que les estalló la bomba, y en ese momento dieron a conocer de, no tengo cómo pagar, no tengo cómo salir de estas broncas. Sí, cuando sabían desde hace mucho tiempo que esto iba a suceder. Sí, aquí el tema es que el gobierno también lo sabía. Sí, también en ese comunicado, Aeromar, un comunicado tardío, digo, muy reactivo,
después de que el presidente los acusa en la mañanera y los señala, en ese momento sacan su comunicado y ahí dicen que ellos tienen 4 o 5 meses de estar trabajando con el gobierno, estarle dando información. El gobierno tiene todas las atribuciones para pedirle información a una aerolínea, porque una aerolínea no es una empresa cualquiera, como tú dices, es una empresa que tiene una concesión de un servicio, que el gobierno lo da a través de una empresa. ¿Sí? Entonces yo creo que aquí hay una corresponsabilidad ya operativa real de parte del gobierno, aunque en el tema reputacional el gobierno no vaya a salir ahí culpable, ni ensuciado, ni para nada raspado, ¿no? Esto es un tema que tiene que ver más con información del Círculo Rojo. Sabemos, el gobierno también, sin duda, estaba enterado de todo esto que estaba sucediendo, ¿no? Pero bueno, esto ha pasado también, ¿no? Los gobiernos anteriores también, en el caso de Mexicana, en el caso de Interjet, bueno, Interjet también sucede en este gobierno, en el caso de Aerocalifornia, en todos estos casos, el gobierno conocía perfectamente, sin duda, la situación de las empresas. Y las empresas simplemente se callan y dejan que, ahora sí, que se desplome, se les caiga la nave, hasta que se les cae la nave y explota, es cuando dicen, ups, ya no vamos a poder volar, ¿no? Fíjate, Héctor, que ahora que lo explicabas, cómo es una doble, pues, responsabilidad, una corresponsabilidad del regulador, porque una aerolínea está sujeta a vigilancia y el gobierno que le vende la turbocina, pues sabe perfectamente en qué condiciones está, si está pagando. El gobierno sabría incluso si la caja del efectivo de la aerolínea, de su dirección de finanzas, ya estaba siendo intervenida, si esa quincena no le pueden pagar a los pilotos, a los sobrecargos. Y menciono esto porque creo que la opinión pública tiene una percepción de que la crisis solo le explota a una parte de la ecuación, cuando creo que es parte del manejo de crisis de una empresa como Aeromar, pues también poner los puntos sobre las IES, pero al prepararse, al prevenir, al pensar qué vas a decir si todo esto se desbarranca, Héctor. Fíjate que yo creo que es un tema de responsabilidad del empresario y es un tema de cultura del empresario, en este caso el empresario mexicano, ¿no? Que no tiene esta cultura de esta responsabilidad. Se habla mucho de la responsabilidad social, corporativa y todos estos temas que es, voy a plantar arbolitos y voy a regalar despensas y voy a ayudar en tal. Y no están realmente en los temas de responsabilidad que deberían de estar, en donde al ser generadores de riqueza, al estar manejando todos estos activos financieros y en este caso sobre todo una concesión pública de una aerolínea, ¿sí? Ellos tendrían la responsabilidad también de avisarle a todo el mundo, a todos sus públicos que están involucrados, empezando por los pasajeros, ¿sí? Pero siguiendo por sus proveedores, sus trabajadores, ¿no? Generalmente son trabajadores especializados que no tienen otro lugar donde trabajar. Un mecánico de aviación no es lo mismo que un mecánico de coches, ¿sí? Una sobrecargo, un piloto, por ejemplo, los despachadores, todo el personal de rampa, todo el personal que está en las áreas, es personal especializado, ¿sí? No tiene una opción como decir, pues ya ahora me voy ¿a dónde? ¿No? Y en esta crisis de las aerolíneas, sí, porque bueno, hay factores externos sin duda que afectaron. No, yo creo que lo que la gente, la opinión pública no castiga las crisis financieras derivadas de situaciones externas, de situaciones de mercado, yo creo que se vale, mientras que los empresarios sean responsables y salgan a tiempo a declarar lo que tienen que declarar, ¿no? En estos casos yo creo que lo que la gente sí castiga es el hecho de que la empresa de repente explota de un día Ujú. para otro y dicen, tuvimos estos problemas, ahí nos vemos y luego sabemos por el presidente
que los dueños están fuera de México, ¿no? Como en una huida. Fíjate que pensaba, Héctor, cómo podría ayudar el manejo de una crisis, un buen manejo de comunicación con tus clientes. Creo que cualquier cliente que se viera perjudicado, cómo lo manejas, ¿no? Quizás los clientes de Colima, porque lo platicábamos fuera de este programa, Héctor, que mencionabas que los clientes de Aeromar, que solo tenían esa opción para volar a Colima, un mercado en el que concentraron su operación, en donde, por cierto, tenemos las únicas caídas en generación de empleo son Colima por el alto nivel de violencia. Entonces, creo que ellos fueron viendo todo esto, ¿no? Sí, yo creo que muy mal y muy responsables. Ayer vimos también, bueno, en estos días vimos la salida de este cuadro de las ciudades más peligrosas en el mundo. Colima es una de ellas. Cierto. Y ahora se queda aislada, porque era la única aerolínea, por cierto, y carísimo. Costaba carísimo volar a Colima o a Durango o a Campeche, ¿no? Carísimos los boletos de avión. Y bueno, ahí vienen los temas del cabotaje que les va a representar una crisis a las empresas nacionales. Pero en este caso, bueno, pues se recrudece todo el asunto. Entonces vemos cómo sale Aeroméxico, yo creo que muy bien, muy responsables. Salieron ahí a meter el hombre, decirle a la gente, no se preocupen, nosotros les vamos a dar descuentos, precios muy, muy accesibles y me demuestra que usted le compró a los amigos de Aeromar. Viva Aerobús ya también salió Sí. a decir, esta Volaris. compañía, ¿no? Volaris, ¿no? Ahí están. Sin embargo, el problema son las rutas que no las tienen ninguno, ni Aeroméxico, ni Volaris, ni Viva Aerobús, como es Colima, por ejemplo, ¿no? Y ahí ya se quedaron aislados. Nadie puede volar, ¿no? La Que ahí ruta, es donde yo digo, Héctor, que es una crisis compartida, sí, porque claro, creo que la autoridad no debería permitir que, por ejemplo, y no es que esté dando ideas, y sí, la verdad que sí estoy dando ideas, si vas a volar a Minatitlán, la única aerolínea que vuela es Aeroméxico. Cuando Interjet les hizo competencia en esta ruta, que es una ruta, pues, que está prácticamente, es un mercado cautivo y que es un mercado casi de trabajadores de Pemex por las plantas petroquímicas y las refinerías. Bueno, pues la autoridad tenía que haber previsto que ninguna ruta puede estar controlada solo por una aerolínea. sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo. O sea, la autoridad tiene mucha responsabilidad, corresponsabilidad. Si vio la situación en la que estaban, pues abandonó a la gente de Colima, ¿no? Y ha pasado igual, ¿no? No, no es este gobierno, o sea, es el gobierno de Peña también en su momento, el gobierno de Calderón, el gobierno de Fox. Eh, yo les recomiendo que busquen en Revista Fortuna. Me encantó el reportaje que hiciste sobre Gerardo de Preguazán, cómo termina sus días. Esos son los efectos de una crisis muy mal llevada, de una historia muy mal llevada, donde terminas minando tu vida y la de tu familia, en este caso. Sí, yo no quiero saber lo que va a pasar con la familia de Abby Katz y alrededor, cuando ellos se presenten a tratar de hacer negocios en otro lado, y que tengan este antecedente de una historia muy mal llevada de cómo una crisis financiera se convierte en una crisis de reputación personal, en este caso. Porque el Porque gobierno no va a resultar ahí responsabilizado, ¿eh? claro, porque tú siempre me dices que en el manejo de crisis siempre puedes decidir qué historia quieres contar. Y creo que Claro, ellos se tardaron. claro, tú decides cuál es la historia y tú decides también de qué lado vas a estar de la historia, ¿sí? Por lo menos poniendo tu narrativa de por medio, no se trata de inventar nada, se trata de platicar las cosas también desde tu perspectiva y poniendo tu punto de vista, ¿sí? La opinión pública, tus públicos ya decidirán cuál historia es la que van a creer en un momento dado, pero pues hay tantas historias donde alguno de los protagonistas no tiene nada que decir
y deja que sea la opinión pública la que la forme, y eso generalmente nunca termina bien. Precisamente, Héctor, en este momento, porque nos ha tocado ver cómo manejos de crisis se pueden remontar, se pueden hacer cosas, todavía en este momento se podría hacer algo con Aeromar. ¿Qué sigue? ¿Qué podrían hacer? Y luego me gustaría cerrar este segmento con el manual de crisis, Héctor. ¿Por qué es tan Claro, importante? todas las crisis tienen una posibilidad de manejarse, ¿no? Al final, yo creo que el tema de tener una metodología para hacerlo, para hacer contar estas historias, tiene que ver con poner una versión y que haga que la opinión pública tenga que decantarse sobre un lado o sobre otro. Si te iba a costar un 100% de tu reputación, pues un manejo de crisis puede hacer que te cueste un 60%, un 70%, ¿sí? Dependiendo cuáles sean los elementos con los que cuentas. Y como te digo, no se trata de inventar nada. Todos tenemos una versión, todos tenemos algo que decir, como sea, incluso hasta para disculparnos, ¿sí? Y dejarle a la gente esta sensación de decir, bueno, por lo menos se disculpó, por lo menos salió a decir algo y decir, miren, la verdad es que estuvo muy mal lo que pasó aquí y le queremos ofrecer una disculpa. Y habrá 60 personas que te digan, no, no, a ver, no tienen madre y que te va a crucificar. Pero va a haber otro segmento y quizás al que tú te estás dirigiendo, que decir, mira, por lo menos fue honesto y ya nos dijo qué va a hacer, algo va a hacer al respecto. ¿Sí? No, no conozco los detalles del tema de Aeromar, yo creo que sí está muy complicado. Una aerolínea es una empresa que generalmente pues son empresas grandes que manejan mucho dinero, aunque fuera tan solo en el valor de las aeronaves o los arrendamientos. Es una industria que genera, en donde hay muchas cosas comprometidas. No sé cuál sea exactamente la mecánica ahí, pero siempre hay algo que hacer, ¿sí? Porque estamos hablándole a personas del otro lado, ¿no? Justo porque cuando cubrimos la crisis de Aeroméxico y de Mexicana, ¿te acuerdas? Con Ernesto Martens y de Proboazán salió huyendo del país y sucedió lo mismo con Interjet. Yo pude platicar con el abogado de Miguel Alemán Magnani. Bueno, pues la operación de las aerolíneas compromete a los bancos que cobran los boletos con las tarjetas de crédito y eso se refleja en las garantías para pagar la renta de un avión y tienes proveedores. Creo que ahí está el punto de Aeromar. Aeromar no es nada más el negocio de la familia Katz, sino que es una cadena de beneficios o perjuicios. Creo que por ahí podría ser el manejo de la crisis de Aeromar de decir, señores, no podemos abandonar Colima, necesitamos el apoyo del gobierno. ¿Cómo le hacemos para remontar esto? ¿Cómo podemos seguir operando? ¿Qué se puede hacer? Creo que es ahí apelar al mercado, a esos que se dejaron varados y que Aeroméxico y las otras aerolíneas, Héctor, no sé si estás de acuerdo, pues se ganaron una estrellita al menos porque las aerolíneas en México siempre te dejan un mal sabor de boca y no hay ninguna Fíjate que digas que es perfecta. Fíjate que no, no hay ninguna perfecta, es muy complicado en el caso de las aerolíneas, suelen ser las malas de la película en muchos casos, pero ahorita que tocas el caso de Aeroméxico, Aeroméxico tiene muy buenos reflejos para salir con la opinión pública. Muy buenos reflejos en estos casos, en los casos de los chavos cuando necesitan transporte para ir a las Olimpiadas de las Matemáticas, cuando tienen que ir a rescatar a alguien ahora que los temas que hubo en Perú, en Chile. Es interesante cómo tienen estos reflejos porque tienen un área de comunicación pendiente de aprovechar estas oportunidades o de atajarlas, ¿no? El manejo que se hizo, por ejemplo, cuando el accidente que tuvieron en Durango, creo que fue bastante acertado como se hizo. Inmediatamente Andrés Conesa estaba ahí en Durango viendo y se hizo la investigación rápido, se deslindaron responsabilidades, ¿sí? No sabemos si eso fue como ellos lo plantearon, eso no importa, pero la historia que nos platicaron, ellos estaban del lado correcto de la historia.
Sí, Qué bueno que lo mencionas, palomita para Aeroméxico, que tienen buenos comunicadores. Jorge Andrés Gómez, que está ahí, que fue un gran reportero, sigue siendo reportero, pero está en la comunicación corporativa. Bien, bien por ellos. Tener un buen comunicador hace la diferencia, Héctor. ¿Y sin qué te duda. parece si pasamos al tema del PAN, del manejo de su nueva crisis? ¿Cómo lo ves? Porque pues ahora Híjole. parece que se confirma que no eran un partido político, sino pues parece que eran un club de amigos criminales. ¿O tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ve la opinión pública ahora? Pues mira, yo creo que es un tema muy complicado y que se vuelve muy complicado en el momento en que hoy el PAN no tiene una narrativa propia que esté generando un posicionamiento de ellos con respecto a lo que está sucediendo en el país, ¿sí? Y que es muy probable que el posicionamiento que ellos hagan al respecto del tema García Luna, pues sea tratar de deslindarse un poco. Yo creo que aquí habría que, primero, hay que explorar qué es lo que opina la gente, sobre todo los públicos panistas, ¿no? Lo primero sería eso, explorar qué dicen los panistas de esto. No los dirigentes, no, los panistas, los que están en el padrón y los que votan por el PAN. Ahí, ¿qué opinan de toda esta historia? Ese es el primer público que hay que conservar y al que hay que atender. Y segundo, los votantes probables que tengas, sobre todo hoy de cara a las elecciones que vas a tener, ¿sí? Eh, ¿Por qué creo que hay que auscultarlos? Porque de pronto el tema del narcotráfico es un tema que no está haciendo tanta mella en la opinión pública en términos de reputación. Sí, puede ser terrible esto desde un punto de vista ciudadano, pero desde un punto de vista de especialista en el tema, dices, el narcotráfico no es un tema que esté dañando definitivamente, ¿no? Con toda, no hay toda la evidencia de que esté dañando a los políticos. El ser señalados de narcos o cercanos a narcos no necesariamente los está llevando a cosas. Aquí el problema es que lo que está haciendo el presidente es que, por un lado, sí el tema del narcotráfico, pero sobre todo el tema de la violencia que se desató. Ese sí yo creo que pudiera ser un tema peligroso y especialmente para el expresidente Calderón, ¿no? El decir, mira, cómo efectivamente se corrobora este relato que tiene el presidente López Obrador al respecto de Felipe Calderón. Sí, creo que esa es la parte más dañina de todo esto. Sí, qué fuerte, Héctor, porque cuando hablabas recordaba un poco lo que pasó con el régimen militar en España, cómo después de la dictadura, pues se van reconstruyendo las historias, ¿no? Como pues en los holocaustos, en todo esto, reconstruir las historias es algo muy doloroso para un pueblo. Y creo que lo que sucedió con García Luna es que, pues, que es como una especie de Lego que se comienza a armar y que el PAN debería salir con una narrativa que lo exculpe, que recupere tal vez lo que el señor Gómez Morín pensó de este partido y que busquen regresar a las bases quizás que se reconstruyan a partir de nuevos elementos, porque creo que sí, yo creo que el Partido Acción Nacional y todos los intentos de oposición desde esta ideología, desde esta posición, pueden ser muy peligrosos para lo que viene en materia de votación, Héctor. Sí, porque, a ver, el PAN hoy es la marca mejor posicionada frente al oficialismo de Morena, Imagínate. ¿no? Y en algún momento Felipe Calderón se volvió también en un protagonista, ¿no? En una voz importante en contra del presidente. Después de esto, decir que todo esto ha sido algo que se montó para hacerle daño, no tiene credibilidad, ¿sí? Él tiene que explicar, él tiene que dar una explicación además que convenza a sus públicos, porque hoy no es el presidente el que lo está diciendo un jurado, una corte,
en Estados Unidos, donde siempre le estamos dando la credibilidad a la justicia estadounidense, tralala, ¿no? Que yo creo que tiene muchas deficiencias y en este caso también puede ser muy polémico, pero bueno, ahí está la declaratoria y yo creo que ahí está también el señalamiento que viene pues a confirmar, ¿no? Desde el punto de vista del relato, lo que siempre ha dicho el presidente López Obrador. Yo creo que él, en el momento en el que el jurado dio se supo el veredicto, destapó una botella de champán, no, porque eso no va con sus principios, una sidra de Puebla en ese momento. Él abrió una sidra de Puebla. O se comió un tamal de chipilín con un chocolatito y Ay, dijo, no ahora digas sí, eso, es una delicia eso. esa es una delicia, me lo estoy imaginando, pero yo creo que era el menú para el festejo. No, A mí me impresiona cómo al presidente López Obrador, ¿no? Fuera de filias y de fobias, cómo le están saliendo las cosas bien, cómo las todo. narrativas le están saliendo, se acomodan muchas cosas, es impresionante. Y en cambio las narrativas negativas, se le resbalan, porque se quedan en el núcleo en donde se generan y ya, ¿no? Sí, no tienen manera de seguirse confirmando, no traen, no evolucionan, pues, se quedan, se deshacen. Y la oposición no trae una narrativa sólida, no trae No, una narrativa creíble que atraiga sobre todo a los públicos que están dudando de seguir con Morena. Yo creo que ese es el público estratégico en este caso. Sí. yo, por ejemplo, Pues yo, por mira, yo ejemplo, creo que hay estoy mucha dudando. gente que está ahí, que a lo mejor no son los que van a generar la ola del cambio, o no sé, ¿sí? Yo me esperaría a ver el resultado de la marcha del domingo, porque creo que ahí hay se cataliza toda una serie de sentimientos en contra del presidente. No es nada más el tema del INE o de defender la democracia como tal, es salir a decirle al presidente, no estamos de acuerdo con usted haciendo las cosas. Que bueno, que el tema del INE, no sé si estás de acuerdo conmigo, que se convirtió en la narrativa más poderosa y que amalgamó mejor este rechazo que tiene sobre todo la clase media en una ciudad como México, en donde tener clase media ha representado movilidad social y que esta distribución del ingreso o reasignación del ingreso por decreto vía los apoyos a los grupos menos favorecidos, pues está generando este amalgamiento de causas, el INE, ¿no? Y en contra, ¿no? ¿Sí? Es una guerra narrativa en este caso. Sí, efectivamente. Y mira, aquí yo veo que Felipe Calderón ya se quiso curar en salud con su artículo y su discurso que dio, hablando de que la salvación es la sociedad civil. No, vaya. Oye, Héctor, falta que hable Calderón, falta la narrativa del PAN, falta la encuesta con las audiencias del PAN. Ya les diste la ruta crítica ahí en tu empresa Jofa, eres socio de Jofa, yo creo que tienes la ruta crítica. Nos quedan 5 minutitos, pero yo no quiero que terminemos este primer encuentro de manejo de crisis por Héctor Llerena sin tocar el tema de mi favorita, de Sandra Cuevas, que lo mismo se pone en pijama, que ve su árbol de Navidad, que se enfrenta con la jefa de gobierno. La verdad es que parece un guión de alguna película, no de Luis Estrada, porque él es muy bueno, pero parece un guión, Sandra Cuevas. Mira, yo creo que Sandra es un personaje de claroscuros muy polémica, ¿sí? Que levanta pasiones, porque te quiero decir que cuando mides un poco su popularidad, tiene sus fans, Sí, me ¿sí? imagino. Gente que está de acuerdo en la forma en la que ella reacciona y en la forma en la que ella enfrenta todos estos temas, ¿sí? Yo creo que tiene una parte de una reacción muy emocional de pronto que podría moderarse en este caso, pero a ver, voy a jugarle abogado del diablo.
¿qué haces en estas épocas de polarización? ¿Qué es lo que se ve en estas épocas de polarización si no es la estridencia? ¿Sí? Y no es que esté de acuerdo con la estridencia, pero aquí vemos cómo funciona la estridencia. Y pienso en Sandra Cuevas y pienso en Lili Telles, ¿no? Cuando vemos cómo marcan las encuestas Lili Telles tan Sí, fuerte, bueno, no es por sus propuestas, ¿no? Es por su actitud ante el poder. Sí, y creo que ahí, vaya, yo a ella a Sandra Cuevas le diría, o sea, sí, así es la rola, pero no tan fuerte, ¿sí? Pero no hay opositores. No hay opositores con esta característica, con este valor, con esta personalidad. Y independientemente que esté de acuerdo o no con la manera en que lo hace o las cosas que hace, yo de ella rescato la actitud. De ella rescato esta actitud de que es la que se hace visible. Y es la alcaldía, bueno, es una alcaldía muy importante, es mi alcaldesa además de todo. Yo vi el acto en la Alameda, más allá de que estuviera yo de acuerdo o no, yo decía, bueno, a ver, aquí hay un acto que está generando estas polémicas contra otra posición que se comporta con mucha corrección. Y del otro lado, ¿no? En el oficialismo vemos también la estridencia en otras cosas. La oposición no se ve por correcta, está actuando muy correctamente, ¿sí? sí, O se lleva la estridencia, pero solamente a su canal. ¿Sí? Con sus adeptos. No, Sandra cruza fronteras y es muy transgresora en ese lado. Me encanta que la entrevistan y que dice, bueno, pues sí, es que pues, mi carácter a veces es muy explosivo. sí. Es muy honesta cuando dice todas estas cosas y es muy polémica. ¿Sí? Yo me quedo con esa parte. Yo le recomendaría que lo hiciera de otra forma, pero nunca le diría, tienes que ser más correcta. Wow, Héctor, me quedo con eso, pero yo sí considero que si bien esa es su estrategia, la estrategia de ser disruptiva y de sacar de sus casillas al poder, creo que podría tener una mejor comunicación. Sí, sin Creo que duda, lo podría comunicar mejor. totalmente, totalmente. Pero yo le diría, no dejes de ser rebelde y arrojada. Bueno, pues en manejo de crisis, ahí creo que comenzamos un poco a entrar en debate. Es muy polémico. Vamos a seguir platicando, Héctor. Que nos Y por opinen, que favor, nos digan. que nos De esto cuenten, se trata. Estas épocas yo creo que tienen que ser de mucho debate, de un buen debate, ¿no? sin duda, querido Héctor. Gracias por esta maravillosa plática, como son todas Al las contrario, pláticas. Claudia, ya, o sea, vamos a tener más cafés y más tiempo de todo esto. Está Vamos, padrísimo. vamos a hacer, te propongo que hagamos manejo de crisis en alguno de los cafés que siempre sabes escoger en esta ciudad que amas tanto, querido Héctor. Compártenos tus redes, tus contactos, tu Yo estoy en teléfono, lo que Twitter en quieras. @HYerena y en Instagram en HYerenaF de foco fundido. Muy bien, Hernández. pero muy prendido, mi querido Héctor. Y ¿Eh? también agradecer, nosotros estamos, ya saben ustedes, aquí en YouTube, Revista Fortuna, en el canal de Claudia Villegas también, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, pronto vamos a estar en Spotify con Manejo de Crisis y agradecerle muchísimo el apoyo en la producción de este podcast a Yaret Arciniega, que la quiero mucho, te mando un Sí, abrazo, cómo Yaret. no. Es, Gracias por es el una apoyo. crack, Jared. Es una crack de todo lo que es Y nos va a multimedia. hacer youtubers. Ya somos youtubers. Ya sabes, No había YouTube. pensado en eso. Ya soy youtuber, qué buena onda. Bueno, vamos creando este canal, querido Héctor. Gracias a todos y nos vemos en Manejo de Crisis la próxima semana. Hasta luego. Bye, Estén Héctor. muy bien.